Hola, buenas tardes. ¿Se escucha, verdad? Bueno, para hacer la apertura y hablar un poco de lo que sería la ciencia y la política, la ciencia, la tecnología y la política en América Latina, en este seminario yo creo que deberíamos partir, por lo menos desde donde yo me ubico académicamente, en los estudios de las relaciones internacionales y de la geopolítica, que considero que ayudan enormemente a comprender la cuestión tecnológica, el sector tecnológico, para hacer política en materia tecnológica. Mi exposición, que la titulé La mirada geopolítica y relaciones internacionales sobre la tecnología, eh, básicamente va a buscar eso, va a buscar tratar de entender la política tecnológica desde una mirada geopolítica y de una mirada de relaciones internacionales. Voy a ser muy breve por el medio en el que nos estamos comunicando, voy a tratar de ser lo más sucinto y claro posible, y voy a analizarlo todo esto a partir del caso espacial argentino, que con el cual yo hice tesis doctoral, más con el cual yo me doctoré. En primer lugar, para comprender de qué hablamos cuando hablamos de tecnología, creo que hay un factor importante que tenemos que tener en cuenta, como dije, que es el factor de las relaciones internacionales. Uno no puede, me parece, comprender lo que es una política tecnológica si no comprende lo que es la política internacional. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, la secuencia de una política tecnológica es una política pública, en definitiva, necesita sí o sí tener en cuenta la cuestión de la política internacional, y esto se ve muy claramente si analizamos casos de tecnologías sensibles. Los casos de tecnologías sensibles, básicamente, por lo menos en el caso argentino, hay dos paradigmáticos. Uno es la tecnología nuclear y otro es la tecnología espacial. ¿Y a qué me refiero con la cuestión geopolítica? Voy a hacer un breve esbozo sobre el tema. Cuando hablamos de geopolítica estamos hablando de ciencia política, en definitiva, o de un análisis desde una perspectiva desde la ciencia política, pero con anclaje territorial, ¿sí? Estamos hablando necesariamente de política internacional, pero cuando hablamos con anclaje territorial también estamos hablando de política internacional. Depende la escala con la cual hagamos el análisis. Podemos hacer una escala local, una escala nacional o una escala global. En definitiva, si hacemos un análisis estos factores de una política tecnológica, vamos a ver cómo esto incide en nuestra política. Vamos a ver el caso espacial. La Argentina, por ejemplo, en los años varía de acuerdo a las cuestiones y explicaciones que se dan al respecto. La Argentina tuvo un desarrollo de tecnología vinculada a tecnología espacial, con el caso del misil Cóndor, que todos están al tanto, me imagino, sobre el tema, que empieza básicamente hacia fines de los 70, principios de los 80, y continúa con el alfonsinismo, este proyecto, que después, no voy a extender el tema, pero después va quedando desfinanciado vía cuestión la política monetaria, la inflación, y también va quedando desfinanciado porque digamos, no hay presupuesto para solventar el proyecto. Hacia el comienzo del menemismo, dicha tecnología, el misil, empieza a ser objeto de presiones internacionales, ¿sí? Empieza a ser objeto de presiones internacionales, las cuales, esas presiones empiezan a verse en los medios de comunicación, empiezan a verse en la academia, ¿sí? En los escritos académicos. Vamos a ver que hay varios académicos
de las relaciones internacionales reconocidos que sacan papers vinculados al tema Cóndor. Y vamos a ver que también es un tema de agenda de la diplomacia de aquellos años. ¿Todo por qué? Porque básicamente empiezan a haber presiones para que la Argentina empiece a discontinuar, a destruir el proyecto, porque el proyecto se volvía a los ojos de la principal potencia del mundo, había caído la Unión Soviética, se volvía disruptivo para relaciones exteriores, se volvía un asunto gritante, como le decía en aquellos años en los documentos diplomáticos que rastrear. Entonces ahí empezamos a notar que una política tecnológica tiene que tener sí o sí en cuenta que hay algo que es política exterior, que hay algo que son actores de política internacional que van a empezar a influir en cuanto a la dirección que va a tomar dicho proyecto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto básicamente porque si una cosa es hacer una política tecnológica, yo decido desarrollar tal cohete, por ejemplo, o tal satélite. Lo hago desde los actores domésticos, sobre todo, pero cuando lo trasladamos, en los propios actores domésticos también vamos a tener conflictos, por cierto. Pero cuando nos trasladamos a la arena exterior, a la política internacional, a la escala política global, vamos a encontrar que hay actores que empiezan a ver con ojos contrarios a el desarrollo de tecnologías, sobre todo en países de la periferia o de la semiperiferia como la Argentina. Eso quiere decir que no es gratuito, no es libre desarrollar una política tecnológica, además una política tecnológica que es calificada como sensible por estos actores internacionales. Y si es así esto, entonces, básicamente, los actores que desarrollan la política tecnológica en un país, por ejemplo, con el caso espacial argentino, tienen que también tener en cuenta el factor internacional. El factor internacional son factores internacionales que van a estar influyendo, incluso ejerciendo presiones en contra de ese desarrollo, o negociar para encontrar un camino, si se quiere, intermedio, para poder conseguir, digamos, conseguir la tecnología. Entonces, si tenemos en cuenta el caso espacial argentino, ¿cómo pasó esto? Con el gobierno de Menem vinieron presiones internacionales muy fuertes, que se veían desde la diplomacia, un montón de cables diplomáticos mostraban que la Argentina era un país proliferador, o sea, así se empezó a calificar a la República Argentina con respecto al desarrollo, particularmente el misil Cóndor. Con medios de comunicación, como dije, también sacaban decenas de artículos al respecto. La academia también empezó a escribir sobre temas de seguridad internacional y pasó a ser un tema de moda en la academia, sobre todo en la disciplina de relaciones internacionales, y las presiones sobre el desarrollo del Cóndor empezaron a derivar en conjunto también, por supuesto, con el cambio de época en lo que era el estado del mundo, en el cual había caído la globalización, empezaba a exponerse como discurso de la potencia dominante, y uno de los discursos de la potencia dominante a los cuales la República Argentina se tuvo que adaptar, a los cuales la diplomacia argentina se tuvo que adaptar, el discurso de la institucionalización, que por cierto no es algo malo, ¿verdad? Porque en definitiva, para tener una política tecnológica, también tenemos que tener una institución sólida que respalde ese desarrollo tecnológico, y más con una tecnología sensible, una tecnología tan compleja como es la tecnología espacial. Entonces,
y vemos ese contexto internacional en el cual la principal potencia mundial entregaba institucionalización, era libre comercio, derechos humanos e institucionalización, básicamente, de las relaciones internacionales. Van a ver que proliferaron montones de organismos internacionales, de regímenes, por ejemplo, uno en el cual en la Argentina es el MTCR, el Missile Technology Control Regime, cuyo régimen nace antes, pero Argentina entra en los 90, el camino de institucionalización de la política espacial. Y en ese camino también, dentro de las presiones internas con los actores domésticos que estaban a favor de cierto desarrollo de continuidad del proyecto Cóndor y otros que estaban en contra, que se oponían, vi los 5 minutos, que se oponían a dicho desarrollo, van a llegar a la conclusión de que era necesario construir una institucionalidad de dicha política, y se crea la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, se acaba con la vieja CNIE, se ingresa al MTCR, se institucionaliza, y todo eso se hace en base a nuevos actores que empiezan a, bueno, no son nuevos, sino que ingresan fuertemente en este juego, que es la Cancillería, que empieza a comandar el proceso, donde la CONAE queda sumida a la Cancillería, y la CONAE es también un objeto de esa política exterior, ¿sí? La política exterior que mostraba que la Argentina no era un país proliferador, que era un país cooperador, que era un país que quería desarrollar tecnología espacial de modo pacífico, así que era el Plan Espacial Nacional, y bueno, no me voy a extender porque me quedan 5 minutos, pero si vemos los 90, ¿sí? No hay grandes, obviamente hay resultados, pero no hay grandes hitos de desarrollo espacial, aunque empiezan a aparecer los satélites de Argentina, hay varios, y vamos a ver que tras el 2003, no, yo diría que 2005, 2006, que se empieza la recuperación de la Argentina, habiendo cambiado, habiendo pasado por el dolor de una crisis neoliberal, etc., vamos a ver el país empieza a tener una fuerte inversión en ciencia y tecnología, se crea el Ministerio de Tecnología, es una política de Estado relevante para los actores locales también, la política científico-tecnológica, y la política espacial empieza a jugar también un rol central en dicha política, es parte de esa política tecnológica, pero todos estos logros a la vista, que son visibles, ARSAT, pues el próximo que esperamos, el tronador, no se logra solamente con ingenieros, que son absolutamente necesarios, no se logra solamente digamos, una gestión de pública local, sino que también necesita una buena diplomacia, una buena argumentación diplomática, una buena política exterior que muestre que la Argentina tiene determinada vocación, porque en definitiva una tecnología tiene el sentido que le damos a la tecnología, y es así como al ser una tecnología sensible y ser un negocio bastante importante, necesita actores claves que miren hacia afuera y que miren también hacia adentro para entender la gran problemática que necesita también de sortear diversas presiones, diversos asuntos internacionales que si no, la política no hubiera salido. Así que bueno, yo creo que con esto y con los 5 minutos que me acaba de marcar el moderador, que cierro, y cualquier cosa, por alguna pregunta que quieran hacer, estoy a disposición ahora que tengo batería para hablar.